La conocida como la ciudad de Los Ángeles, es hogar de algunos de los templos más sagrados e icónicos de Tailandia. Y hoy te invitamos a un recorrido increíble donde descubrirás 5 de ellos. Aquí encontrarás información muy valiosa y detallada de estas maravillas, con un recorrido de un día para que puedas aprovechar al máximo tu visita a esta increíble ciudad. Bienvenidos a la parte más cultural y tradicional de Bangkok. En este vídeo haremos un recorrido que podrás hacer en un día recorriendo sus templos y monumentos más importantes. Así que, ¡vamos! Nos levantamos súper temprano y nos dirigimos con el metro a la parada Sanam Chai, que nos deja muy cerca de nuestro primer destino. Y vamos a empezar nuestro recorrido por una de las edificaciones más importantes del país y es el Palacio Real. Vamos a entrar. Estamos ante un complejo enorme que contiene una de las joyas religiosas y culturales mejor guardadas del país, y es muy importante tener en cuenta llevar la vestimenta adecuada. Aquí tenemos las entradas, que hay que decir que no costaron 500 baht, que aproximadamente son 13 euros. Y no solamente incluye la entrada al Palacio Real, sino también al Templo del Buda Esmeralda, a varios museos que hay aquí adentro, como también el Museo del Buda Esmeralda, y a un espectáculo de danza y máscaras que no lo tienen por qué ver hoy, sino que lo pueden ver en los siguientes 7 días. Bueno, y entrando ya al complejo del Templo del Buda Esmeralda, los ojos se te van a ir a todos lados porque está lleno de color donde quiera que mires, y sobre todo se te van a ir a esta estupa gigante dorada, que bueno, más adelante diremos de qué se trata. Y hay que recordar que aquí en este complejo se encuentra el Buda más importante de todo el país y el más venerado. Bueno, y ahora vamos a entrar a la capilla donde se encuentra el famoso Buda Esmeralda, pero creo que vamos a tener que hacer cola. Primero nos tenemos que quitar los zapatos, los dejaremos por allí y ya luego a ver cuánto tardamos en entrar a la capilla. Estamos a punto de entrar al templo más sagrado de toda Tailandia. Pero no podemos grabar dentro, ya lo hemos visto, es súper bonito, está en un altar que tiene forma de pirámide y luego rodeado de torres con esculturas de dioses o protectores. Hay que decir que este Buda, aunque se llame Buda Esmeralda, no está hecho de esmeralda, sino que está hecho de jade. Mide 66 metros con su base, y como curiosidad, a este Buda se le cambia el traje según la estación. O sea, se le cambia con la estación de invierno, estación de verano, estación de lluvia, y estos trajes valen un montón de dinero ya que están tallados en oro, hechos de oro y joyas. Y es imposible ignorar estos enormes y coloridos gigantes. Pero, ¿de qué se trata? Y aparte de toda la seguridad que hay por esta zona, el Buda Esmeralda está muy bien resguardado espiritualmente por los famosos demonios guardianes que hay en todo este complejo. Hay 6 parejas de ellos y hay que admirarlos porque son muy bellos, aunque sean demonios. Estos guardianes demonios datan de la época del rey Rama III hace cientos de años y forman parte de un cuento muy importante en Tailandia. Pero no es solamente importante las figuras de los demonios, sino que aquí también podemos encontrar una simpática figura que se llama el ermitaño y conmemora a la medicina tradicional tailandesa. La podemos ver aquí. Una curiosidad es que frente a esta figura se suele colocar un mortero y una piedra para moler que utilizaban los creyentes para darle más poder al medicamento. ¿Y recuerdan la estupa dorada gigante que comentamos al principio? Pues en ella se guarda una reliquia de Buda, pero del Buda, la persona real, la persona que vivió hace más de 2560 años, y se dice que se trata de un cabello o de un hueso. ¿Ustedes qué opinan? Sin duda se trata de uno de los más grandes misterios, y me pregunto si algún día tendremos la respuesta. Miren, y esas torres aquí que vemos azuladas por todo que rodean el complejo, son 8 torres que supuestamente representan los 8 pilares del budismo. Son muy bonitas, la verdad es que llaman muchísimo la atención. Además de los gigantes, en el complejo verás muchos otros guardianes, desde los pequeños demonios guardianes hasta otros de todo tipo. Esta capilla llena de mosaicos que vemos aquí detrás esconde en su interior un Buda que tenía el poder, que tiene el poder de invocar a la lluvia. ¿Será verdad? Es el Buda de los agricultores. Bueno, ya hemos acabado aquí con la zona del Templo del Buda Esmeralda y ahora vamos a dirigirnos al Palacio Real, que es un complejo de 7 edificios unidos, a ver qué tal está. Algo que hemos notado es que el complejo está por lo general muy bien adaptado para personas con movilidad reducida, algo que nos ha parecido súper genial. Bueno, estamos en el Salón del Trono, supuestamente, porque no lo podemos ver, es que está detrás de estas puertas.
pero nos han dejado una foto para que lo podamos ver. Nos acercamos a uno de los edificios más importantes. Y este edificio tan bonito, con unos jardines tan preciosos que tiene aquí delante, es el Palacio Real. Y como pueden ver, su arquitectura, o sea, el edificio en sí es de estilo occidental, pero posteriormente se le añadió los tejados al estilo Thai. La verdad es que la combinación queda muy bonita y colorida. Y con estas imágenes tan impresionantes terminamos nuestra visita por el complejo del Palacio Real y nos dirigimos a nuestro próximo destino. Antes de salir del complejo recomendamos ir a la cafetería. Créeme que lo vas a agradecer por el aire acondicionado. Bueno, saliendo ya del Palacio Real podemos ver nuestro siguiente destino, que no sé si lo ven allá al fondo. Pues vamos hacia allá porque vamos a encontrar dos puntos importantes de la ciudad, ya que visitar el Palacio Real pues lo tienen justamente al lado. Ya aprovecho para responderles una pregunta que nos hacen muy frecuentemente, sobre todo ahora que están viendo las historias en Instagram de nuestro viaje a Tailandia, y es cómo nos estamos conectando aquí en Tailandia a internet. Pues bien, estamos usando las eSIM de Holafly. Y por si aún no lo sabes, una eSIM es una tarjeta SIM, pero totalmente digital. O sea que no vas a tener que tener un trocito de plástico que introducir en tu teléfono, ni abrirlo, ni nada de eso, sino que escaneas un código QR y automáticamente ya la tienes. Y la característica que más nos gusta de las eSIM de Holafly es que tiene datos ilimitados, así que estamos súper contentos porque no tenemos que preocuparnos por los datos consumidos. Y es que Holafly cuenta con datos ilimitados en más de 70 destinos alrededor del mundo. Y por esta razón, olvídate de la factura sorpresa del roaming de tu compañía de teléfono habitual, que en nuestro caso, nuestra compañía de teléfono habitual nos querían cobrar 6 € el mega. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que hubiera sido eso? O sea, con la eSIM de Holafly te estás ahorrando una barbaridad de dinero. Y si eres de los que piensa que vas a perder WhatsApp por tener una eSIM, pues no, lo mantienes igualmente, puedes seguir manteniendo contacto con tu familia, amigos y demás. O sea, una vez la compras, la recibes automáticamente en tu correo electrónico. Nosotros en nuestro caso, unas horas antes de viajar, la instalamos y una vez llegamos a nuestro destino, o sea, cuando el avión aterriza, lo que hacemos es algo tan sencillo como activarlo y ¡pum! Ya tenemos internet al momento. Y les tenemos un 5% de descuento para todos ustedes. Lo único que tenéis que hacer es introducir el código SEKAIBLOG5 en vuestro proceso de compra y automáticamente se les hará el descuento. Así que disfrútenlo mucho y sigamos con el vídeo. Y aquí se encuentra el pilar de la ciudad, el pilar de Bangkok. Supuestamente fue el primer pilar que se puso en la ciudad, ya que era un ritual de buena fortuna y prosperidad para la ciudad. Vamos a verlo más en detalle, la entrada gratuita y nos queda de camino para nuestro siguiente destino importante, así que vamos a verlo. Y apenas entrando ya puedes ver el famoso pilar. Y por lo que puedo ver, hay mucha gente como rezándolo, meditando aquí enfrente del pilar. También le dan ofrendas que las compran allí, por lo que estoy viendo. Puede que este templo no te resulte tan impresionante en comparación con lo visto hasta ahora. Sin embargo, vale la pena visitarlo por su cercanía al Gran Palacio. Y también aquí, enfrente del Palacio Real y del pilar de la ciudad, podemos encontrar el Parque de San An Luang, que es un parque verde gigante donde normalmente se hacen eventos importantes y todo esto. Una curiosidad de ese parque, antiguamente servía de crematorio para los miembros de la familia real, o sea, se hacía el crematorio aquí en ese parque. El parque como tal en la actualidad realmente no destaca por nada en especial, sin embargo es muy interesante saber qué uso se le daba en épocas pasadas. Pero bueno, vamos a seguir hacia nuestro nuevo destino, que es otro lugar muy importante y que también queda muy cerca de aquí. No me deja de impresionar los colores llamativos y vibrantes, o sea, es demasiado bonito. Bueno, y esperen a ver lo increíble que será nuestro próximo destino. Miren, ya por aquí podemos ver nuestro siguiente destino. Se ve muy bonito, tengo muchas ganas de entrar. Y esta es la entrada al famoso templo Wat Phot, o conocido como el templo del Buda reclinado, que es un Buda gigante que espero poder grabar dentro porque dice que es impresionante. Así que vamos a entrar por allí. La entrada al templo de Wat Phot la podrás comprar directamente desde la máquina y te costará unos 200 bahts. Pues el templo de Wat Phot tiene más de 200 años de historia, es uno de los más importantes de toda la ciudad de Bangkok y, como comentamos, contiene una inmensa figura de Buda de 50 metros en la que está recostado.
Y algo que me ha llamado mucho la atención es que en los patios del templo, en los alrededores, hay un montón de torres ornamentadas muy bonitas con porcelana, de diferentes tamaños, pequeñas, medianas, grandes y hay gigantes. Que miren la inmensidad de esta torre y encima es que está totalmente decorada a mano, o sea, con porcelana, con mosaicos, con relieve. Y no te extrañe encontrarte con decenas de Budas por el camino. Ahora sí nos vamos acercando al Gran Buda. Ya desde afuera se ve que es bastante gigante. Bueno, en este templo, en lugar de dejar los zapatos en una estantería, coges la bolsita verde que tiene en la entrada y dejas los zapatos ahí y lo llevas contigo. Yo sabía que me iba a impresionar, pero tampoco tanto, porque las dimensiones de este Buda son abismales. O sea, miren la cabeza, el brazo y todo ese pasillo hasta allá es el Buda, porque normalmente ocupa todo lo que es el edificio de largo. Estoy como alucinando. Y sí, es que el Buda ocupa literalmente el edificio entero. Aquí también verás a muchas personas dejando monedas en los cientos de cuencos que hay repartidos. Y como curiosidad, en la planta de sus pies tiene representados 108 símbolos en relación a la cosmología budista. Sabíamos que el Buda nos impresionaría, pero lo que no sabíamos era que el templo fuese tan grande y escondiese tantas maravillas y curiosidades como estas misteriosas figuras haciendo yoga repartidas por todas partes. Y es que el Buda reclinado es solo una pieza de este enorme y mágico templo que vale la pena explorar. Bueno, ya hemos terminado la visita al Buda reclinado. La verdad es que nos ha gustado bastante. Pensábamos que era un templo pequeñito, pero en realidad es un templo inmenso. Tiene un montón de patios contiguos, un montón de pequeños santuarios y demás. Y está todo muy bien cuidado y muy bonito. La verdad es que se lo recomendamos al 100%. Y para descansar un poquito de tanto templo, vamos a ir a un lugar muy interesante y que además queda muy cerca de aquí, porque les recordamos que toda esta ruta la estamos haciendo a pie, porque todo queda muy cerca, como mucho a 30 minutos andando el punto más lejos, y se puede disfrutar totalmente en un día. Y si lo tuyo no es caminar, siempre tendrás la opción de tomar un taxi o un tuk-tuk que suelen ser bastante económicos. Nosotros ahora mismo vamos a ir al 7-Eleven a por una bebida porque estamos muertos de sed. Por suerte podemos contar con esta cadena que está prácticamente en todas partes. Y después de buscar provisiones para refrescarnos en el 7-Eleven, nos dirigimos hacia nuestro próximo destino, que es un mercado de flores muy importante mundialmente, ya que ocupa el 4º lugar de mercado de flores. Esto no lo sabía yo, me enteré hace poquito, y se llama el mercado de Paklon Talat. Vamos a echar un vistazo porque dicen que es muy bonito e inmenso. Este increíble mercado de flores abre las 24 horas, todos los días de la semana. Aquí verás a muchas personas hacer arreglos florales y guirnaldas para llevar a los santuarios como ofrendas a los dioses. La verdad es que estamos súper asombrados de lo gigante que es esto. O sea, sabíamos que era grande, pero no tanto. Y vamos, hay puestos de flores por todos lados, incluso hace sus adornos florales y demás. Como curiosidad, ¿ustedes sabían que esto anteriormente era un mercado de pescado fresco? Luego pasó a ser un mercado de frutas y verduras y actualmente se ha convertido en este mercado tan importante de flores. Este mercado es tan inmenso que no solo abastece a Bangkok, sino también a las ciudades cercanas. Y aprovechando que este mercado está justamente al lado del río Chao Phraya, que es el río principal de la ciudad de Bangkok, vamos a ir a la estación de ferry, bueno, de barquito, para coger un barquito hacia nuestro próximo destino, que no le voy a hacer spoiler, pero es un lugar muy importante e icónico de la ciudad. Desde aquí caminamos a río Chao Phraya para cruzar al otro lado, y es que la ciudad cuenta con 5 líneas de barcos públicos, además de otros turísticos de empresas privadas. En nuestro caso pagamos 30 bahts por un ticket simple y nos tocó este barco. Hemos de decir que el recorrido fue bastante corto, pero súper divertido. Aprovecho para invitarte a nuestro Instagram, donde podrás seguir nuestras aventuras en tiempo real. Ya bajamos del bote, el trayecto fue nada, yo creo que fue 2 minutos, 1 minuto, y ya estamos aquí en Wat Arun. Estamos ante uno de los templos más icónicos e importantes de toda la ciudad. Bueno, y nada más bajar del barquito, tienes aquí justamente la taquilla para comprar las entradas, vale 100 baht por persona
y vamos a comprarla. Aquí también hay un cartelito con la vestimenta adecuada, aunque en este caso solamente salen fotos de chicas, pero los chicos supuestamente también tienen que llevar pantalón largo, no pueden llevar pantalón corto. Y este maravilloso templo budista, que además es el icono de Bangkok, tiene más de 300 años de antigüedad y se le conoce también como el Templo del Amanecer, ya que un antiguo rey Ranma, cuando vino por aquí por Bangkok, vio cómo el sol iluminaba de lleno la fachada de este asombroso edificio. El templo está decorado de porcelana china muy bonita, muy colorida, con todos los tonos disponibles, bueno, de azul, amarillo, verde, rojo, blancos, aunque blanco no es un color. Y además también podemos observar que está formado por un conjunto de torres, siendo esta la central y más alta de 80 metros y simboliza en la mitología hindú al monte Meru, que significaba como el centro del universo, y a partir de ahí estaban las diferentes realidades, una de ellas en la cual nosotros vivimos. Y luego alrededor de esta gran torre central se encuentran otras 4 torres que representan al dios del viento. Creo que salta a la vista que estamos ante un lugar realmente extraordinario. Y como curiosidad, ¿sabía que aquí antiguamente se custodiaba el famoso Buda Esmeralda que vimos anteriormente? Bueno, y también tienes que tener en cuenta que este lugar es pequeñito, muy estrecho, y hay un montón de gente haciéndose fotos con sus trajes típicos o gente con su ropa normal y corriente. Así que ten paciencia porque puedes verte atascado en muchos lugares y porque es muy pequeñito, como dije, y hay mucha gente. Según he leído, antiguamente se podía subir a lo alto por las escaleras, pero hace tiempo que están cerradas y no se puede acceder a ellas. Pero es una lástima porque las vistas que habrían ahí arriba serían estupendas. Lo que tiene venir en temporadas de lluvias es que el tiempo es impredecible y aquí veíamos una tormenta acercarse, por lo cual fuimos a buscar refugio. Estamos en época de lluvia y de repente puedes haber estado haciendo un sol tremendo que te estés asando de calor y de repente empieza a llover, a tronar, a relampaguear y a caer rayos como está pasando ahora. Y tienes que esperar porque a lo mejor dura como mucho una hora y luego vuelve a salir el sol de nuevo y a disfrutar del día. De todos modos, no imaginamos un lugar más mágico para quedarnos atascados por una tormenta. Y aquí detrás de mí se encuentra la famosa huella de Buda, pero está ahora mismo en mantenimiento y no se puede acceder a ella. Pero seguramente cuando ustedes vengan va a estar abierto y bonito. Y una vez acabado este hermoso templo, seguimos con nuestro recorrido y volvemos sobre nuestros pasos. ¿Habían visto alguna vez un tuk-tuk tan lleno como este? Y si eres nuevo por aquí, yo soy Sergio, detrás de cámaras está Monet. Si te está gustando este vídeo, dale al like y suscríbete. Miren, de camino a nuestro siguiente punto nos encontramos con otro lugar muy importante de la ciudad, bueno, ese monumento que está allí, que ahora lo veremos más en detalle. Y este monumento de más de 20 metros que está aquí, que parece una puerta tori japonesa como entrada al mundo de los dioses, pero no lo es, se llama el columpio y como su nombre indica se usaba como columpio. Bueno, y esta estructura se usaba para un ritual en el cual se colocaba una bolsa llena de monedas en lo alto y los hombres tenían que escalar y columpiarse hasta llegar arriba y cogerla. Era un ritual para tener buena vida y prosperidad, pero con el paso del tiempo se decidió eliminarlo porque muchos precisamente perdían su vida. Y al lado del columpio está el famoso templo de Wat Sutat, que en este caso no vamos a entrar porque se nos agota el tiempo y no es una visita tan importante, pero decirles que se trata del templo de la familia real y dentro se encuentra una figura de Buda de bronce de más de 8 metros de altura. Ahora nos dirigimos rápidamente a nuestro próximo destino antes de que se haga de noche.
Y ya llegamos al destino y este templo me encanta porque está en lo alto de una colina y se llama el Templo del Monte Dorado. Y ya veréis por qué se llama así. Miren la cúpula esta dorada que está en lo alto, que ahora con la luz del atardecer como que brilla más. Además se escuchan a los monjes cantando, rezando dentro del santuario. Yo leí que había una hora en la que se ponían ellos a rezar. Seguramente sea hasta la hora porque lo estamos escuchando. Nada más con la entrada nos dimos cuenta de que estábamos ante un lugar muy especial. Compramos las entradas y ahora tocaba subir a la cima. Son 344 pasos con escalones hasta la cima. A pesar de ser muchos escalones, hemos de decir que la subida se nos hizo una experiencia súper mágica. Lo bueno es que de aquí creo que vamos a tener unas vistas estupendas de la ciudad. Y es que el Monte de Oro fue alguna vez el punto más alto de toda la ciudad. Y pues sí, confirmamos que de aquí hay unas vistas impresionantes y 360 grados a toda la ciudad de Bangkok. O sea, estoy súper maravillado. Aparte de las impresionantes vistas, aquí podemos encontrar otra gran estupa dorada que corona el Monte de Oro. La entrada costó 100 bahts, que aproximadamente son como máximo unos 3 euros, y vale totalmente la pena porque aparte de este gran mirador 360 grados que tienes aquí, como dije, el templo es muy bonito y la subida es lo más bonito del templo, ya que lo tienen decorado todo con jardines, con Buda, fuentes, es muy bonita, es totalmente recomendable. Ya ha caído la noche y ahora es perfecto para ir a nuestro último destino, que seguramente le va a sonar de mucho y si no, pues lo van a descubrir ahora mismo. Estamos hablando de una de las calles más alocadas y conocidas de la ciudad, la famosa Khao San Road. Es conocida como la calle de los mochileros, es una calle de medio kilómetro donde podemos encontrar bares, restaurantes, locales de ocio y todo lo que te puedas imaginar. Es un área un poquito loca, pero hay que verla. Bueno, y desde que entramos aquí hemos visto ya de todo. O sea, hemos visto carne de cocodrilo, un cocodrilo ahí grande, todo abierto, que daba como grima. También hemos visto como pinchos de tarántula, de serpientes pequeñas, de escorpiones. Y sí, a estas horas ya nos estaba entrando hambre, pero tranquilos que nosotros nos decantamos por algo más normal como un pad thai que nos costó tan solo 1 euro y estaba delicioso. Obviamente lo acompañamos con un coco fresco. ¿Qué opinan? Mejor imposible, ¿no? ¿Qué te parece si seguimos las aventuras y descubrimos la parte más moderna y sorprendente de Bangkok? Pincha sobre la ventana y ahí te estaremos esperando.